Ya está con nosotros Francisco Abundis, director general de Parametría. Francisco, que en esta ocasión nos traes un estudio sobre la perspectiva ciudadana de la situación en el país, lo que fue y lo que esperamos que venga. Así Buenos es. Pues días. buen día, ¿cómo estás, Irma? Siempre es interesante ver cómo inician los años, cómo inicia la expectativa del ciudadano y además porque también importa, Irma, en términos de comportamiento electoral. Para esto tenemos 4 mediciones que son clásicas, algo que se llama evaluación de la economía prospectiva, que es la del país. La personal prospectiva, la del país retrospectiva y la personal retrospectiva. Frecuentemente nuestras expectativas no tienen que ver con indicadores racionales, frecuentemente tienen que ver con otros indicadores de esperanza. Por ejemplo, en algunos lugares del país, no obstante que se está creciendo a una tasa mayor que el resto del país, no se tienen muy buenos indicadores de prospectiva económica por temas de inseguridad, que es lo que está pasando en el norte. Por ejemplo, en Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León. en Nuevo León, donde la situación económica en realidad es mejor que la del resto del país, sus expectativas económicas a veces se ven corregidas por estos factores. Si vemos lo que dicen estas gráficas, primero es la evaluación del país respecto al año anterior. La pregunta literal es para el país. El año 2011 fue mejor que 2010. Si ves cuando se habla y quién es responsable de ello, cuando se pone el país, se tiende a responsabilizar al gobierno federal, más que estatales, municipales o a la propia persona de la situación, y cuando es peor, se le carga también más responsabilidad, y esto lo vamos a ver para todas las preguntas. Luego, si lo vemos en lo personal, si en lo personal la situación fue mejor o peor, aquí el elemento que cambia, a diferencia del país, es que ya la gente asume cierta responsabilidad. Solamente en el caso que es peor, se le ve al gobierno como responsable, sobre todo al gobierno federal. Pero, digamos, cuando es país, el gobierno federal es el principal responsable, y cuando es en lo personal, se pone un énfasis en uno mismo. Si vamos a las preguntas de prospectiva, esta que pasó fue el país, esta es la personal. Como vemos, cuando es mejor o igual, el yo mismo aumenta sustancialmente, 57 y 46%, que está en la primera columna, y el peor se le da al gobierno federal. Cuando vamos a la prospectiva, que es la que sigue, cómo se ve el país para el 2011, vemos que el gobierno federal, otra vez, que es la segunda columna, es el principal responsable, y cuando se cree que va a ser peor, se acumula este porcentaje. Y en la siguiente, que es la personal, vamos a ver que sí hay cierto nivel de responsabilidad del ciudadano, donde está diciendo, a mí me va a ir, depende de cómo me comporte yo. Y en la primera columna vemos que el 54 y el 48, de cuando se cree que es mejor o igual, aumentan respecto al peor, pero cuando es peor, es la segunda columna, al final el 52% lo que se destaca. Si vamos por rubros, Irma, es interesante que respecto al 2012 se tienen expectativas básicamente a partir de evaluaciones anteriores. Este orden es relativamente normal, independientemente de la gestión del gobierno, y aquí llama la atención siempre los 2 primeros renglones, que es salud y educación. Educación, no importa que diga enlace, no importa que diga PISA, no importa que diga cuál sea el desempeño de nuestros estudiantes, suele salir regularmente en segundo lugar. Y pues sí es un dato de preocupación, porque en contraste con otras sociedades, incluso latinoamericanas como la chilena, por ejemplo, que registra niveles de protesta o de crítica a su nivel educativo, sucede que en México solemos evaluar bien la educación independientemente de la gestión del gobierno en turno. Y si vamos al siguiente gráfico, vamos a ver que regularmente lo que son temas tanto de empleo como de inseguridad, en este caso el apoyo a migrantes sería el último renglón y el peor evaluado, pero en general lo que es inseguridad como delincuencia, narcotráfico o
empleos, es siempre la visión más crítica del ciudadano. Finalmente estamos del lado positivo, se cree que va a mejorar mucho o un poco, que es la línea azul, para todos los renglones. Llama la atención otra vez en este orden que educación sigue siendo un tema bien evaluado, no obstante lo que está pasando con nuestros alumnos en el país. Irma. Y la otra parte que cuando nos evaluamos nosotros mismos decimos, nos fue mal por culpa del gobierno federal, nos puede ir mejor si nosotros nos aplicamos. Entonces, ¿quién es el responsable de que nos haya ido mal, no? Así es. Si siempre hay optimismo hacia el futuro y pesimismo, realismo, no sé, hacia el pasado. Así es, y que cuando es peor siempre buscamos a un responsable en alguna medida de que fue algo que no estuvo en nuestras manos. ¿Será ¿no? una cuestión cultural, Francisco? Parece ser, parece ser. Buenos días, muchas gracias. Buen día.